¿Cuáles son las modalidades del abuso sexual? Esto es muy importante determinar. Las insinuaciones y acoso. Abuso sin contacto físico. Son frases o gestos relacionados a la actividad sexual o con parte de su cuerpo de la víctima que el abusador utiliza. Por ejemplo, usa expresiones, como qué rica, me aloca tu cuerpo, te voy a coger tus, o simplemente las miradas son más obscenas, como nosotros le podríamos decir cuando las miradas son más sarcásticas o sediciosas. El contacto físico es todo contacto hecho intencionalmente y vinculado a la actividad sexual. Pueden ser rozamientos, besos o caricias en diversas partes del cuerpo de la víctima. También el contacto con partes íntimas. El abusador y la víctima siempre van a estar juntos. En este caso, viene a ser el rozamiento del pene, el tocamiento de las nalgas o de la vagina o de los pechos. Muchas veces se realizan en los servicios de transportes. Últimamente hemos podido escuchar en los medios de comunicación que estos abusadores sexuales suelen coger el cuerpo o tener rozamiento con el cuerpo de las niñas, los niños adolescentes o cualquier otra persona. La otra modalidad es la penetración, es el coito directamente. Es la penetración del pene, dedos u otros objetos en la vagina, el ano o la boca de la víctima. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso sexual? Parece mentira, pero las consecuencias son terribles. Y estas no solamente se quedan en el acto, en el mes, se quedan en el año, sino tienen un tratamiento o una terapia psicológica, estos van a continuar en el ciclo de toda la vida de la víctima. ¿Cuáles son estas consecuencias? Primero, que la niña, el niño y la adolescente disminuyen su autoestima. Tienen ansiedad, miedo, inseguridad, conducta agresiva o culposa, se empiezan a aislar de los amigos, de la propia familia, tienen malestares físicos y empiezan a tener diferentes adicciones, cambios de conducta y de hábito. Discriminan a muchas personas o le tienen más que discriminar, le tienen temor. Empiezan a hacer depresión y es muy preocupante ver a un niño triste, solo, aislado o que todo le duele. Muchos de las víctimas también empiezan a pensar en el suicidio. Otros de las consecuencias, sobre todo en adolescentes y también en niñas de 12 años, viene a ser el embarazo precoz y las transmisiones de enfermedades sexuales. ¿Podríamos entonces conocer un poco sobre los indicadores del abuso sexual? Sí, es importante. ¿Cuáles son estos indicadores físicos? Moretones, picazón en los genitales, pueden tener sangrado, infección urinaria, dolores al caminar o sentarse y bajo nivel de apetito. Muchos de ellos incluso tienen asco a comer. Indicadores de conducta: bajo rendimiento escolar, aislamiento, agresividad, conductas sexuales que no corresponden a su edad. Muchos niños o niñas que han sido víctimas de violencia sexual o abuso sexual se frotan en las sillas, buscan tener contacto con otros niños y es algo que nosotros podemos darnos cuenta que no es normal en un niño o una niña, porque esto no puede constituir algo deseado, sino que ya lo han aprendido porque realmente se les ha abierto ese apetito que no lo tenían antes, pero ellos han ido descubriendo. Indicadores emocionales. Tenemos el de ansiedad, se ponen más ansiosos, chupan frecuentemente lápiz, las hojas las rompen, aplastan los cuadernos con mayor fuerza, y la depresión, lloran frecuentemente de todo, empiezan a tener temor, no ven un futuro en la vida. Sentimientos de culpa. Ellos creen
que son los culpables de que les ha pasado lo que les ha pasado. Ellos no van a decir que el agresor fue el culpable, sino que ellos piensan, ¿por qué vine? ¿Por qué le hice caso? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no grité? Pero no lo hacen porque también hay una amenaza silente. Si hablas, te mato, mato a tu mamá, le hago lo mismo a tu hermanito, o tu mamá no te va a creer, van a pensar que tú eres la mentirosa. Sentimientos también de miedo, pánico, fobias, rechazo a algunos adultos, sobre todo a los agresores. Ya no quieren quedarse en casa si ese adulto que le ha hecho daño va a estar en casa. Lloran para irse junto a mamá o a papá o con los hermanitos, pero no quieren estar con el adulto u otros adultos que posiblemente ella crea o el niño crea que le van a hacer daño. ¿Cuáles son estos síntomas generales que vemos o podemos observar en los niños? Pueden tener los siguientes síntomas: náuseas, trastornos estomacales, porque empiezan a tener ese sentimiento de culpa y eso inmediatamente afecta el sistema digestivo. Cambio en el apetito, ya no quieren comer o le tienen asco a la comida, como también decía hace un momento. Tienen pesadillas en la noche porque van recordando en el sueño lo que les ha pasado. Su llanto es frecuente, se ponen más sensibles. Cambio en los patrones de sueño. Tratan de dormir un poco más tarde o dejar de dormir para poderse cuidar o cuidar a su mamá que no le pase nada o cuidar a sus hermanitos porque ya su agresor la ha amenazado con hacerlo. Asimismo, se enojan frecuentemente de todos y van cambiando su estado de ánimo de un momento a otro. Se aíslan de las personas y sobre todo tienen enfermedades de transmisión sexual. Eso es importante de darnos cuenta. ¿Cuál es la sanción penal? La sanción penal ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo para darnos cuenta de ello. La sanción penal está establecida en el artículo 173, actos contra el pudor en menores de edad, y en el artículo 173. El artículo 173 establece lo que viene a ser en sí la violación, penetración, y el artículo 176 todo lo que viene a ser tocamientos. Los otros artículos establecen claramente lo que ya determina turismo sexual, pornografía, exhibicionismo y todas ellas. Por consiguiente, es tener en consideración que darnos cuenta. Tú, maestro y maestra, tienes que darte cuenta cuando un niño está viviendo todas estas situaciones, indicadores de violencia para que tú lo puedas ayudar. En tus manos está que los niños siempre sonrían. En tus manos está que ellos sean felices y que también se ejerzan derechos desde ya y los abusadores sexuales sean castigados. Gracias.